A continuación vamos a ver cómo realizar una exploración ecográfica del sistema nervioso central fetal. Nos vamos a centrar en lo que sería la exploración básica o rutinaria y dentro de todas las etapas de embarazo en la que podemos realizar esta exploración, en este caso vamos a ver cómo hacerla en la semana 20, 21 o 22. El estudio básico comenzará con barridos axiales amplios de la cabeza fetal que nos servirán para ir haciéndonos una idea general del cráneo y las estructuras intracraneales. En estos barridos axiales iremos descartando anomalías groseras tanto a nivel del cráneo, como defectos o morfología anormal, como a nivel intracraneal, descartando la presencia de imágenes ecorrefringentes atípicas, quistes o pseudoquistes u otros hallazgos manifiestamente anómalos. Así, en este primer vistazo general, comprobaremos en el plano axial que el contorno del cráneo está intacto y tiene su forma ovoide normal, y que ambos hemisferios sean simétricos. También comprobaremos que la línea interhemisférica sea continua y sin defectos, únicamente interrumpida en su porción anterior por el llamado complejo anterior, que más adelante comentaremos. Si descendemos hasta el plano transtalámico, debemos fijarnos en los pedúnculos cerebrales y en que los tálamos se encuentren separados por la línea media. Podemos aprovechar que estamos en el plano transtalámico para realizar dos mediciones que siempre debemos hacer en el estudio básico: el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, tal como enseguida comentaremos. Si ascendemos al plano transventricular, nos fijaremos en ambos ventrículos laterales, tanto a nivel de sus astas anteriores como las posteriores, fijándonos en que presenten una morfología normal y solo estén ocupados por los plexos coroideos, así como que en su pared no haya irregularidades y el tejido periventricular no sea hiperrefringente. Comprobaremos que la cisura parietoccipital presente un desarrollo normal para la edad gestacional, y la usaremos como referencia para medir el atrio ventricular, como explicaremos más adelante. También nos fijaremos en que la superficie del cerebro presente un grado de sulcación o desarrollo acorde con la edad gestacional. Recordar que en la semana 20 debe ser prácticamente liso. Además de la cisura parietoccipital, también evaluaremos la cisura de Silvio, que en semana 20 debe ser claramente visible siempre, y nos aseguraremos de que presente un desarrollo acorde a la edad gestacional. Para ello deberemos situarnos en el plano correcto para su evaluación, como veremos enseguida. En este barrido axial deberemos fijarnos no solo en el hemisferio distal, que es el que suele verse mejor, sino que también intentaremos, mediante angulación o inclinación de la sonda, obtener imágenes que nos permitan comprobar la normalidad del hemisferio proximal al transductor y no darla por supuesta. Fijaros cómo con los equipos actuales logramos ver el hemisferio proximal con gran detalle. A continuación inclinaremos levemente la sonda para obtener el plano transcerebelar y evaluar así la fosa posterior, en donde podemos medir el diámetro transverso del cerebelo y la cisterna magna. En muchas ocasiones obtendremos una imagen más nítida de la fosa posterior orbitando la sonda para conseguir que la insonación del ultrasonido sea a través de la fontanela mastoidea. Este es un buen momento para visualizar el cuarto ventrículo. Recordar que más allá de la semana 20 no debe comunicar con la cisterna magna. Estas son las 5 mediciones que deberemos llevar a cabo en el examen básico en los planos axiales, y que a continuación vamos a ir comentando cada una de ellas. Para la medición del diámetro biparietal y la circunferencia cefálica debemos ir al plano transtalámico, teniendo en cuenta que no debe verse el cerebelo.
Se aceptan dos formas de posicionar los calipers, out to in y out to out, siendo la más extendida out to in, pero lo importante es realizar la medición siguiendo la técnica que se utilizó al elaborar las curvas de normalidad que estemos utilizando. El criterio prenatal para diagnosticar microcefalia es una circunferencia cefálica inferior a 3 desviaciones estándar, mientras que para diagnosticar una macrocefalia necesitamos un perímetro cefálico superior a 2 desviaciones estándar. En el plano transventricular debemos medir el atrio de al menos el ventrículo distal siguiendo las recomendaciones de Laurent-Guibault, utilizando un plano axial ortogonal, o sea que la línea media sea equidistante a los parietales, y a nivel del cavum o de las 3 líneas de las columnas del fornix, y usaremos el pico de la cisura parieto-occipital como referencia para posicionar los calipers en la interfase entre el líquido y la pared ventricular siguiendo un trazo perpendicular al eje longitudinal del ventrículo. En muchas ocasiones no conseguiremos las condiciones adecuadas para una correcta medición del ventrículo proximal, que aunque no es imprescindible su medición, sí que debemos al menos valorarlo cualitativamente. Para ello puede resultar útil orbitar o inclinar la sonda hasta que consigamos visualizar su morfología, contenido, regularidad de sus paredes y el tejido periventricular. Finalmente, tendremos que medir en el plano transcerebelar el diámetro transverso del cerebelo y el anteroposterior de la cisterna magna. Recordar que el diámetro transverso del cerebelo coincide en milímetros con la edad gestacional en semanas hasta las semanas 22 o 24. Con respecto a la biometría, hay que recordar que en la exploración ecográfica del sistema nervioso hay un póker de dieces que debemos recordar. El atrio del ventrículo lateral, el diámetro anteroposterior de la cisterna magna y el ancho del cavum septipellucidi no deben superar los 10 milímetros en ningún momento de la gestación. Y el vérniz cerebeloso en semana 20 debe medir al menos 10 milímetros. Al evaluar la fosa posterior, conviene recordar que la presencia de trabeculaciones o pequeños septos debe considerarse normal, ya que corresponden a repliegues del aracnoides o vestigios de la bolsa de Blake que a veces en semana 20 podremos seguir viendo íntegra. Cuando evaluemos la fosa posterior en axial, deberemos visualizar el cuarto ventrículo para asegurarnos de que no esté comunicado con la cisterna magna más allá de la semana 20. Recordad que aunque esté descrito el índice del cuarto ventrículo, que debe ser superior a 1, en la práctica en realidad basta con comprobar que sea más ancho que largo. En todas nuestras ecografías deberemos evaluar el complejo anterior, que está formado, además de por el cavum septipellucidi, por las astas anteriores de los ventrículos laterales, la porción anterior de la cisura interhemisférica, el surco calloso y las fibras del génuo o rodilla del cuerpo calloso. Tened en cuenta que si movemos en paralelo el transductor hacia caudal, dejaremos de ver la forma rectangular o triangular del cavum septipellucidi y aparecerán 3 líneas blancas paralelas que representan las interfaces de las columnas del fornix y que no debemos confundir con el cavum. También deberemos tratar de visualizar el complejo posterior, descrito por Viñals, aunque en la semana 20 es difícil de valorar, debido al escaso desarrollo de uno de sus componentes, la cisura parieto-occipital, en esta etapa gestacional. El complejo posterior se visualiza más claramente a partir de las semanas 26-27, como podéis ver en este vídeo. En el examen básico en planos axiales podemos ya hacer una valoración muy elemental pero muy importante del desarrollo cortical mediante la valoración de las cisuras parieto-occipital y de Silvio,
que son por otra parte fáciles de identificar desplazando el transductor en paralelo del plano transverticular al transtalámico y viceversa. La cisura de Silvio debe verse siempre en las semanas 21 a 22 y la pared occipital puede tardar algo más en verse, pero siempre debería estar presente a partir de la semana 23. El plano más estrictamente correcto para valorar la morfología de la cisura de Silvio es el que describieron Quarello y Guibaud a nivel transtalámico cuando estemos visualizando la V de la cisterna ambiens, el tercer ventrículo en la línea media y sobre todo las columnas del fornis bajo el cabo. En el estudio básico solo están contemplados los planos axiales. Sin embargo, tal como se menciona en la reciente guía de la SEGO, los planos sagitales y coronales pueden ofrecernos valiosa información adicional. Yo os animaría a todos a intentar obtener el plano medio sagital en todas vuestras exploraciones. Pasar del plano axial al sagital es muy fácil. Solo tenemos que orbitar la sonda por el abdomen materno como veis aquí. Y este sería el movimiento en tiempo real. En el examen avanzado o neurosonografía tendremos que valorar tanto el plano medio sagital como los parasagitales que obtendremos inclinando un poco la sonda desde el plano medio sagital. Fijaros en la cantidad de información que aportan estos planos parasagitales en cuanto a la superficie de la corteza cerebral, que en semana 20 debe ser bastante lisa, el parénquima cerebral o la morfología de los ventrículos laterales y su contenido. El plano medio sagital nos permite la visualización directa de las estructuras de línea media, pudiendo así detectar anomalías sutiles del cuerpo calloso y del vermis cerebeloso, que en los planos o cortes axiales no podemos apreciar. En la exploración avanzada o neurosonografía mediremos el cuerpo calloso y el vermis, que evidentemente no es necesario medir en el examen básico al no estar incluido el plano medio sagital en dicho examen básico, en el que tampoco se contempla el examen con Doppler de la vascularización cerebral que queda reservado para la neurosonografía. Fijaros el gran detalle que permiten las últimas herramientas Doppler como el modo Slow Flow tanto de la arteria pericallosa como del polígono de Willis. Evidentemente, el desarrollo tecnológico en las últimas décadas ha sido espectacular, sobre todo para los que empezamos a hacer ecografía cuando no existía el Doppler y ya nos pareció un lujo disponer de Doppler espectral en el que teníamos que localizar a ojo los vasos sanguíneos en la imagen de escala de grises, pues no existía ni siquiera el Doppler color. Finalmente, en la neurosonografía también debemos incluir el estudio de los planos coronales, que obtendremos desplazando en paralelo el transductor desde la parte frontal hasta el occipital. Iremos obteniendo así los planos coronales básicos como el transfrontal, el transcaudado, que es probablemente uno de los más utilizados por la gran cantidad de información que aporta, el transtalámico y finalmente, en la parte más posterior, el plano transcerebelar, que también nos brinda mucha información en el estudio de la patología de fosa posterior, y siempre que estoy en este plano me acuerdo de las morsas. Como podéis apreciar, los cortes coronales, en este caso el transcaudado, nos brindan mucha información en la semana 20. Evidentemente, dependiendo de la posición fetal, el plano coronal a veces estará más verticalizado y en otras ocasiones quedará más horizontalizado, haciendo que el hemisferio proximal se vea algo peor.
Hablando de desarrollo tecnológico, en este vídeo podéis ver la sonda biplano que disponemos hoy en día y que permite en tiempo real obtener dos planos perpendiculares a la vez. En este caso, usando el plano axial como referencia, al activar el biplano podemos recorrer cualquier punto de ese plano axial y obtendremos instantáneamente en tiempo real la imagen o plano coronal correspondiente a ese punto del corte axial. Es como si estuviésemos empleando dos sondas a la vez orientadas perpendicularmente. Como ya comentamos en la primera clase del curso, una de las diferencias fundamentales entre la exploración básica y la neurosonografía está en que mientras que en la básica solo se utiliza la vía transabdominal, en la neurosonografía deberemos recurrir al abordaje transvaginal siempre que la presentación fetal lo permita. Aunque hoy en día disponemos de sondas abdominales de muy alta resolución, en general las sondas vaginales nos van a proporcionar imágenes de mayor calidad y por ello cuando el feto se encuentre encefálica y queramos realizar una neurosonografía deberemos siempre completar el estudio con una exploración transvaginal que, como sabéis, tiene más limitaciones a la hora de desplazar la sonda y a veces no podemos conseguir planos tan académicos como los de la vía transabdominal, pero que en cualquier caso nos van a ser muy útiles. Finalmente, en el estudio ecográfico del sistema nervioso fetal debemos incluir siempre la visualización de la columna vertebral. Aunque el cribado de los defectos del tubo neural suele hacerse en base a signos craneales e intracraneales debido a su alta sensibilidad y especificidad, no debemos olvidar que el examen de la columna también puede informar de otras patologías, como teratomas, hemivértebras, escoliosis, anomalías sacras y otras. Debemos examinar la columna en los tres planos y en toda su extensión, comprobando su adecuada curvatura así como la simetría e integridad de las vértebras. En los cortes sagitales de la columna debemos ver dos líneas paralelas, estando constituida la más ventral por los cuerpos vertebrales y la más dorsal por los procesos laterales de las vértebras. Pondremos especial atención a su porción distal, en donde comprobaremos la morfología y nivel del cono medular. Es muy importante comprobar la integridad de la piel y para ello evitaremos hacer una presión excesiva con el transductor. También haremos un barrido de toda la columna en el plano axial para comprobar que todas las vértebras están intactas sin imágenes en U o en V que indicarían un fallo en la fusión de los arcos vertebrales y por lo tanto un defecto del tubo neural. Cuando el dorso fetal está separado de la pared uterina y placenta, resulta más fácil comprobar la integridad de la piel que cubre la columna. También examinaremos la columna en el plano coronal, en donde pasaremos a ver tres líneas paralelas que convergen a nivel del sacro, correspondiendo la central a los cuerpos vertebrales y las otras dos a los procesos laterales de las vértebras. La pérdida de alineación en algún punto en este plano debe hacernos pensar en la presencia de una o varias hemivértebras. Con respecto a la altura del cono medular, en semana 19 a 24 debe estar a nivel de L2 o L3 y para valorar este nivel hay distintos métodos, desde el contaje directo de vértebras o fijarnos en la inserción de la última costilla a nivel de D12 y contar a partir de ahí las vértebras lumbares. A mí me resulta útil tener en cuenta que el cono medular en semana 20 debe estar a nivel de la pelvis renal izquierda, como podéis comprobar aquí. Finalmente, el estudio ecográfico del sistema nervioso central no puede darse por completado hasta que no evaluemos también la cara fetal, debido a la frecuente asociación entre ciertas anomalías del sistema nervioso, fundamentalmente del espectro de las holoprosencefalias, y la presencia de alteraciones, hendiduras o otras alteraciones a nivel de la línea media facial. Así pues, y como establece la nueva guía de la SEGO, este estudio complementario de la cara debe realizarse en los planos sagital,
axial y frontocoronales. En los planos sagitales comprobaremos que el perfil muestre una morfología normal, sin abombamientos o aplanamientos del hueso frontal, con una distancia o espacio prefrontal normal y hueso nasal presente. A nivel del paladar no deben de verse defectos ni tampoco deben existir signos de microretrognatia. En los planos axiales y coronales comprobaremos que tanto la nariz como ambos labios presenten una morfología normal sin defectos y que ambas órbitas muestren un tamaño morfología normal con una distancia interorbitaria también normal y la presencia de ambos cristalinos en el interior de las fosas orbitarias. En los planos axiales podemos también comprobar la integridad del maxilar superior y de la mandíbula. Y con esto daremos por concluido nuestro examen del sistema nervioso central fetal. Antes de terminar, me gustaría recordaros que en la reciente guía práctica de la SEGO podéis consultar extensamente los contenidos y objetivos tanto de la exploración básica del sistema nervioso central fetal como de la exploración avanzada o neurosonografía. Bueno, pues esto era todo. Espero que os haya resultado de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención y cuidaros mucho. Hasta la próxima. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.